La idea principal de este curso, queridos hermanos, es tener un acercamiento, no tan solo un acercamiento, sino que también tener o desarrollar ciertas convicciones en virtud de la escatología. La escatología es un temazo en nuestras congregaciones, ¿cierto? Tenemos una diversidad de opiniones, más las especulaciones que se van creando con el tiempo y el desarrollo de la teología, ¿cierto? Pero en esencia podríamos definir o decir que tenemos 4 grandes escuelas escatológicas, ¿cierto? La premilenialista, la premilenialista dispensacional, la amilenialista y la postmilenialista. En virtud de eso, de esas 4 escuelas, se han desarrollado diferentes teorías y formas de ver la escatología. Lo que nosotros queremos hacer hoy día con este curso de escatología es, quizás no vamos a alcanzar a abarcar todos los aspectos de diferencia entre las 4 escuelas, ¿ok? Porque sería mucho contenido, pero sí los 5 grandes eventos o los 5 puntos principales que se cree en la escatología, ya sea la escatología individual o la escatología general. Ya más adelante vamos a ver que la escatología está dividida en individual y general, ¿ok? Y vamos a tratar de tocar esos puntos en las 4 perspectivas para ver sus diferencias y su unidad, dónde se unen y dónde se diferencian, para que nosotros podamos tener una mirada un poco más profunda, para que podamos tener una mirada un poco más concreta, y sobre todas las cosas para que tengamos la capacidad de resolver nuestras propias inquietudes también, ¿ok? Porque yo creo que todos ustedes tomaron el curso también por las inquietudes presentes que hay en su propio corazón en relación a esto. Hoy día estamos viviendo una pandemia sin duda fuera de todo alcance natural, ¿sí o no? Estamos viendo una pandemia que realmente a todo el mundo lo ha hecho cambiar su perspectiva de ver la vida. Y en ese contexto, los temores, las dudas, las inquietudes empiezan a florecer, pero también florece la especulación, también florece el pesimismo, también florece, por otro lado, el optimismo de algunos. Y todo eso va convergiendo y nosotros que somos parte de esta realidad humana, pero que somos la iglesia, vamos adoptando o vamos concientizándonos a ciertas escuelas. Entonces ya empieza a salir el anticristo, ¿cierto? Ya empieza a aparecer un individuo como el anticristo, ya empiezan a aparecer instituciones como la Gran Ramera y etcétera. Entonces, para ir derribando esas especulaciones, queremos introducirnos en este curso de escatología. Después de este curso vamos a seguir con Daniel y Apocalipsis, porque escatología es un área, y después Daniel y Apocalipsis nos dan quizás la otra perspectiva que es interesante. Lo que no queremos perder en este curso, y de verdad no quiero perderlo de vista, es un pilar fundamental para nosotros en términos de la escatología. Que aunque hablemos de las cosas de los últimos tiempos, Cristo debe ser el centro de esta realidad. ¿Ok? Para nosotros Cristo es el centro de toda la convivencia, realidad humana o pensamiento humano. Cristo debe ser el centro. Entonces, no perdiendo de vista lo escatológico, lo futuro, lo porvenir, queremos que Cristo se mantenga en el centro de toda nuestra conversación. Y para nosotros eso es un pilar fundamental y firme. Para nosotros eso es un pilar que sostiene la teología. Para nosotros eso es un pilar que sostiene toda nuestra verdad bíblica. Porque desde alguna perspectiva, Dios mismo y Cristo mismo también así lo argumentan. Cuando dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, sin perder de vista esa mirada, nosotros queremos introducirnos en lo que es escatología. Amén, hermanos. Le voy a pedir al pastor Manuel que nos pueda guiar en una oración, por favor, para comenzar. ¿Les parece? Habilite su audio, pastor, para que lo escuchemos, por favor.
Ahí Ahora sí, sí, oremos. ahí sí. Amado Dios, a través de tu Hijo Jesucristo, en esta hora de la Amén, sí, mañana, Señor. queremos darte gracias por prestarnos un día más de vida. Amén. Gracias, Señor, por Gracias, darnos esta Señor. oportunidad Sí, de Señor. aprender a la luz de tu palabra. Te Amén. ruego, Señor, que este curso sea de gran edificación Sí, espiritual, Señor. personal, oh Señor amado, en cada uno de nosotros. Sea usted fortaleciendo, guiando, dirigiendo y usando a nuestro pastor Alejandro para que sea Amén. instrumento de bendición a muchos, Sí, oh Señor, Señor. a través de tu palabra. Sí, Gracias Padre. te damos, todo aquí, Señor. Nos arrodillamos espiritualmente ante tu presencia. Seas tú el Amén. que nos imparta, Señor, tu palabra, tu conocimiento, porque cada día, Señor, cada día mientras más sabemos de ti, cuán Mm, ignorante cada día nos encontramos, Señor. Así es, Señor. Oh Señor amado, gracias te damos y alcanza esta bendición a muchos también que puedan seguir nutriéndose de este saber tan maravilloso, porque en ella os parece encontrar la vida eterna. Gracias te damos y dirígenos y guíanos, Señor, en este curso que será de gran bendición para cada uno de nosotros y de coinonía a la vez, en el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a compartir el PPT. Entonces, les pido que mantengamos nuestros audios en silencio. Si tienen alguna pregunta, por favor, ahí ustedes saben que hay una manito que se levanta ahí para hacer preguntas y yo me detengo para que no se nos provoque el eco, ¿ya? Si por ese motivo yo no lo escucho o no veo la manito y no me fijo en ello, habilite su audio y dígame, tengo una pregunta, ¿ya? Me interrumpe, no hay problema. Por favor, para que podamos desarrollar una buena clase en coinonía. Bien. ¿Quién se cayó? Chiloé. Ah, Alejandro, no, ahí está Alejandro, ya. Estamos todos entonces. Bien. Comenzamos entonces el curso de escatología bíblica y le he puesto como subtítulo Esperanza para la Iglesia del siglo XXI. Por mucho tiempo, el concepto escatología o la escatología en sí misma fue un concepto oscuro para la Iglesia. Hubieron periodos en la historia de la humanidad donde la escatología era casi algo irracional involucrarse o estudiarla. Recordemos, los que son más pentecostales que yo en ese contexto, recordemos que hace unos 30 años atrás, hablar del libro de Apocalipsis era realmente algo complejo en nuestras iglesias. No se escuchaba hablar mucho de escatología o de las cosas futuras. Por ende, solamente en los años 90, cuando empezó el furor de los libros dejados atrás de Tim LaHaye, ¿cierto?, empezó a despertarse nuevamente este concepto de la escatología y empezó a despertarse el interés por la escatología. Pero antes de eso, estamos hablando desde los años 60, 70, 80, la iglesia se mantuvo casi en silencio en virtud de la escatología, ¿ok? Se mantuvo en silencio en virtud de toda esta realidad. Entonces, es importante que entendamos que la escatología no debe ser para nosotros o crear en nosotros un sentimiento de frustración o de desesperanza, sino por el contrario. La escatología nos debe producir esperanza. No importa en la escuela que tú te mantengas o creas, debe ser esperanza, porque la escatología habla de las cosas futuras, de la finalización del reino eterno del Señor en el sentido de su plan, no que se acabe el reino eterno, porque el reino eterno es eterno, no se acabará nunca, ¿ok? Así que a modo de introducción entonces, o mejor dicho, ¿cuál va a ser a grosso modo el contenido que vamos a ver en este curso? Vamos a definir términos, vamos a ver principios hermenéuticos de la escatología, cómo nos acercamos a la escatología. Sabemos que sin duda tenemos la concepción gramático-histórica de interpretar, y ese es nuestro piso de interpretación, pero también tenemos algunos elementos que nos produce o que nos entrega la escatología, y eso tenemos que saberlo también. Veremos cuál es el lugar de la escatología en la revelación bíblica.
¿Veremos la escatología en la historia? ¿Veremos o tendremos la visión de la escatología en el dispensacionalismo y en la teología del pacto para hacer el contraste? Que creo que es interesante hacer ese contraste. También veremos la clasificación de la escatología, veremos los eventos fundamentales en la escatología y ahí intentaremos resumirlo o desarrollarlo en virtud de estas 4 escuelas, ¿ok? Esos elementos fundamentales los veremos a la luz de estas 4 escuelas que todos ya conocemos, que las conocemos de nombre, quizás no en profundidad, pero las conocemos y queremos entregarle ese abanico de información, cosa que usted en madurez, en gracia, pueda decir, wow, encuentro que esta tiene mejor argumento o peor argumento, ¿cierto? Y ahí usted también defina. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Corintios capítulo 3 dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno vea cómo sobreedifica, ¿cierto? Yo puse el fundamento, vino otro y edificó encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica también sobre ese fundamento. O sea, hay una responsabilidad tripartita, por decirlo, en el sentido de la enseñanza y preparación. Una cosa es lo que nos entrega la vida de la iglesia, otra cosa es la que nos entrega la capacitación ministerial o el discipulado o el instituto, pero también hay una responsabilidad personal en la educación bíblica, ¿ok? También hay una responsabilidad de buscar, de indagar, de profundizar. Jesús cuando dice escudriñar las Escrituras, no está pensando en escudriñar solamente en el contexto del discipulado o del instituto. Él está pensando en el individuo, en el discípulo que lo estaba escuchando. Entonces, nosotros somos responsables de escudriñar. Lo que nosotros podemos reconocer en que podemos observar de dónde sacamos nuestra fuente de información. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde yo me tomo? ¿Qué es lo que visito? ¿A quién escucho? ¿Cierto? Eso, yo soy responsable de eso también. Perdón. Entonces, estos serían los temas que queremos tratar en este curso de escatología. Vamos a ver también la escatología en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo se desarrolla. Ya les voy a decir dónde va a estar ahí incluida la visión del Antiguo y del Nuevo Testamento de la escatología, y la perspectiva también judía de escatología, que es interesante, porque los griegos creían en la historia como algo circular. Ellos creen que la historia es un círculo que se va repitiendo cada cierto tiempo. Hay otra teoría que cree que la historia es espiral, que si bien es cierto, se repiten ciertos procesos en la historia, siempre va renovándose en algunos procesos. Pero los judíos ven la historia de forma lineal, ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Ellos ven la historia lineal, ascendente, porque apunta hacia el Mesías. Entonces, para ellos la historia siempre va en crecimiento apuntando al Mesías. Y es interesante esa mirada, ¿ok? Así que, bien, dicho esto, entonces, pasamos a la introducción. A modo de introducción, entonces, vamos a Lucas 17, 20 y 21, que nos dice: y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán, mirad, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Fíjense que es interesante, porque los fariseos están preguntando en el sentido de lo escatológico, y Jesús les responde con algo presente. Y Jesús le responde, el reino ya está. El reino ya está aquí. ¿Por qué ustedes me preguntan cuándo vendrá el reino si el reino ya está aquí? Pero entendiendo a los fariseos en su preocupación, podemos decir también que creo que la pregunta que hacen los fariseos a Jesús representa la inquietud de la gente hoy día. Y no podemos dejar de desconocer que a través del tiempo hay una incesante búsqueda por descubrir cuándo vendrá Jesús. ¿Sí o no? Todos tenemos ganas de saber cuándo viene Jesús. Ahora, ¿cuál será la intención de descubrir cuándo viene Jesús? Eso es otra cosa.
pero en la práctica todos los seres humanos tienen esa inquietud. Algunos porque quieren arrepentirse en el último segundo, pasarlo chancho toda la vida, ¿cierto? Y después en el último segundo, como va a venir, ¡pum!, ahora me arrepiento. Lo cual sabemos que eso no puede pasar ni suceder. Pero la inquietud de buscar cuándo vendrá Jesús es una pregunta constante que está permanente en el corazón humano. Grudem dice en su teología sistemática, dicen, los incrédulos pueden hacer predicciones razonables sobre eventos futuros basados en patrones de los acontecimientos pasados, pero está claro que de acuerdo con la naturaleza de la experiencia humana, los seres humanos por sí mismos no pueden conocer el futuro. Por lo tanto, los incrédulos no pueden poseer un conocimiento seguro de ningún evento futuro. Pero los cristianos que creen en la Biblia están en una situación diferente. Aunque podemos conocer todo sobre el futuro, Dios conoce todas las cosas sobre el futuro y en la Escritura nos ha comunicado los acontecimientos principales por venir en la historia del universo. Podemos tener absoluta confianza que estos eventos ocurran, pues Dios nunca se equivoca y nunca miente. ¡Qué tremenda declaración de Grudem! ¿Sí o no? Porque nos plantea un tremendo desafío. Grudem nos dice y nos pone en el contexto correcto. Aunque el mundo incrédulo, este mundo caído, haga predicciones, piense cuándo va a venir, dé fechas, lea las profecías de Notre Dame, ¿cierto? Y de todo esto, de los mayas, de los incas y de quien fuera, ellos no tienen la capacidad para definir cuándo vendrá el Señor. No así nosotros, dice Grudem, que tenemos la Biblia. En otras palabras, Grudem está colocando un piso firme para nuestra escatología. No podemos sacar nuestra escatología o definir nuestra escatología si no hay una búsqueda profunda en las Escrituras. Porque las Escrituras son las que establecen nuestra escatología. Así que todas las escuelas escatológicas, aunque tomen de la Biblia, tenemos que ver cuál de las escuelas escatológicas tiene el argumento más razonable, más coherente, más lógico y con mejor evidencia bíblica en virtud de su escuela. Y eso debiera ser nuestra posición escatológica. Ahora, también Grudem en su teología sistemática dice algo que a mí me gusta y que, aunque yo tengo una posición escatológica, él dice algo muy interesante. Él dice que aunque existe el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo, él dice que él reconoce que todas las posturas tienen algo de verdad dentro de su fundamento. Porque él dice, estamos hablando de las cosas futuras, cosas que aún no suceden, cosas que aún no las hemos experimentado. Entonces, desde una perspectiva, estamos especulando cómo, cuándo y de qué forma sucederán, porque no las hemos experimentado, ¿cierto? Entonces, no podemos criticar así a sacar el sable y cortar cabeza a los premilenialistas, a los postmilenialistas, a los amilenialistas, sin tener esa perspectiva y esa mirada en nuestro corazón. Porque de alguna forma, cada una de las escuelas tiene algo también que no calza mucho, ¿sí o no? Los que conocen bien y tienen marcada una escuela escatológica, hay algunos puntos que estoy forzando un poquito más el texto para poder acomodarlo y me calce con mi postura, ¿sí o no? De alguna forma, todos tenemos alguna de esa realidad. Yo tengo una postura escatológica, yo soy categórico y tengo una postura bien firme, pero también reconozco que hay aspectos de la postura que tengo que me hacen vacilar, pero me mantengo en esa postura. ¿Por qué? Porque es la que me deja más tranquilo, tengo mayor argumento, etc. Pero no condeno a las otras posiciones. La idea de este curso tampoco es que usted salga con el sable diciendo que esta escuela o esta otra escuela o estos individuos son hijos del diablo, son unos pecadores. No se trata de eso. Se trata de volcarnos a Cristo cada vez más. Amén. Bien,
Continuamos entonces. Con este curso nos esforzaremos en responder a algunas preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cuál es la finalidad o el destino final de los individuos? ¿Qué pasa? ¿El liberalismo teológico tiene razón cuando dice que después de la muerte no hay nada más, se acaba? ¿El alma se aniquila, el cuerpo se aniquila y el ser desaparece y se acaba la historia? ¿Tendrá razón el liberalismo teológico? ¿Tendrá razón la neoortodoxia en plantear que el infierno no existe? Porque también existe esa posición, pues. Y aunque no queramos reconocerla, está ahí. Y ellos tienen, entre comillas, argumentos bíblicos, entre comillas digo, porque obviamente sabemos cuál es la hermenéutica del liberalismo teológico. Está basada en el existencialismo de Kierkegaard y de Kant, ¿cierto? En que el hombre es el que busca su destino, no es, y la Biblia para ellos es simplemente el desarrollo del pensamiento de una cultura israelita, no tiene que ver con la verdad de Dios. Entonces, ellos parten de un postulado que nosotros estamos en desacuerdo absolutamente, pero aún así, ellos ocupan la Biblia para argumentar su posición teológica. Entonces, ¿cuál es la finalidad o el destino final de los individuos? ¿Cuál es la meta hacia la que se mueve la raza humana? ¿En el mundo que vivimos será mejor, será peor? ¿Dios destruirá todo esto? ¿Veremos el mundo en la finalidad de los tiempos como lo vemos hoy día? ¿Tendremos ojos nuevos? Parece que el hombre con la muerte, perece el hombre con la muerte o entra a otro estado de existencia, sea de bendición o de perdición. ¿Qué opinan ustedes de estas preguntas? Abran sus micrófonos y respondan sin ningún problema, en cortas palabras. Los escucho, cualquiera, abran su micrófono, es para darle actividad y que conversemos, digamos. Dale, Mónica. Yo primero los leones, dijo. Finalidad o el destino final de los individuales. Bueno, la palabra de Dios dice claramente, vida eterna, perdición, salvación, en mi concepto bíblico. Y el hombre, perece el hombre con la muerte o entra a otro estado de existencia de bendición y perdición. Bueno, está la respuesta. Porque el hombre no perece verdaderamente. Nuestra carnalidad sí, pues hay un hombre superior, se desarrolla en nosotros. Me llama la atención lo que usted dijo, ojo, otro, sí, pues seremos cuerpo incorruptible, la palabra lo dice. ¿Y qué otra pregunta dice? No, esas tres nomás, esas tres. ¿Cuál es la meta que se mueve la raza humana? Bueno, la raza. Está muy generalizada la raza humana, porque en la raza humana están los creyentes y los no creyentes. Así que la meta yo creo que es diferente para cada uno. Ah, bueno, ok. ¿Alguien más? Manuel, Carlos, John. Se lo profundizaría, pero es resumido. No, sí, la idea es más o menos sí, distinguir, sí, está bien. Alejandro, por favor. Sí, dos cositas. Lo que me llamó mucho la atención, a propósito, estoy aquí, estoy apagado, sí. Estoy en la oficina, entonces tengo que mutear porque viene mi jefe. La verdad es que dos cositas para compartir con ustedes. Lo primero es lo que usted dijo, que me llamó mucho la atención, en el sentido de que estas son escuelas teológicas, y no porque yo sea dispensacionalista puedo condenar o juzgar a quien no lo es. Y viceversa, los que son pactuales tampoco pueden hacer lo propio con nosotros. Exacto. Pero sin embargo me he encontrado con, comento por qué estoy tomando este curso, porque nací dispensacionalista y hace 1 año, 2 años, todos mis amigos de las redes sociales, con los que tengo permanente comunicación, me han motivado a que estudie la teología pactual, y en eso estoy, por eso tomé este curso. Vamos a ver si el Señor me revela o me ilumina para ver si sigo como dispensacionalista o cambio de postura. Eso es lo primero, el destacar, ¿cierto?, que nosotros no podemos juzgar a quien piensa distinto, entendiendo que la escatología no es una doctrina cardinal, por lo demás, o secundaria, por decirlo de una manera. Y lo segundo es, indudablemente, que el destino de los hombres sin Cristo, indudablemente sabemos dónde es, o dónde van al final del día, dónde van a llegar. Y los que mueren, los que vamos a morir en Cristo, también sabemos dónde nos vamos a ir. Yo creo que eso está más que claro.
Eso le quería comentar. Amén. Gracias, Alejandro. Tú pastoreas, Alejandro, ¿cierto? Tú pastoreas una iglesia igual. No, yo soy parte del equipo del pastor local. Soy Ya. hermano en Cristo, soy director académico del Instituto Bíblico que yo le comentaba que tenemos. ¿Ya? Y ya hace 3 años que está funcionando ya. Tenemos bueno. algunos alumnos del extranjero vía online. Todos los martes nos juntamos a las 20 horas vía Zoom. Ya. Y ha sido, la verdad, difícil porque las raíces de nuestra congregación o de nuestra organización es pentecostal, pero pentecostal. Entonces, yo llegué a esta congregación después de estar en otra iglesia pentecostal, que me salí por razones que después le puedo explicar a ustedes de manera personal. Sí, no hay problema. Y llegué orando al Señor buscando una congregación donde podría desarrollar mi ministerio, que es la enseñanza, obviamente. Y llego, ¿cierto?, a esta iglesia, Unión Iglesia del Señor, de la comuna de Cerrillo, y Dios fue levantando la enseñanza y sacando muchos del error teológico. Pero esto ha sido una lucha que usted no se imagina, que hay veces que quiero tirar la toalla. Yo creo que a muchos de los que están aquí presentes pueden decir lo mismo. Una iglesia con raíces pentecostales, donde si no damos 3 glorias a Dios en el culto, la reunión, no es culto. O sea, donde se enfatiza todo lo bonito, pero la exposición de la palabra queda muchas veces relegada a un segundo o tercer lugar. Donde uno escucha a través del púlpito experiencias humanas y no la exposición de la palabra. Bíblica. Entonces yo creo que a muchos de nosotros, de ustedes les ha pasado exactamente lo mismo. Entonces la lucha permanente, pero ¿qué es lo que me anima? Me anima que los 7 o 8 hermanos que están en el instituto, que son de nuestra iglesia, yo los veo cambiados, yo los veo renovados, los veo con un espíritu distinto, los veo con una visión o una visión de sus propias vidas, transformados por la exposición correcta de la palabra. Y eso es lo que me motiva, y por lo demás, ¿cierto?, el hecho de que creo con la certeza de que estoy enseñando lo correcto. Y eso es lo que me anima a seguir adelante, que pudiera salir corriendo de una iglesia con estas características. Pero Dios creo que aún me tiene ahí, no me ha dicho que me salga, pero aún me tiene ahí al lado del pastor Jorge, que es el pastor local, y él es el que me anima, porque además de eso soy el director educacional de la corporación. Entonces me encuentro en las reuniones de pastores, que está el hermano Alejandro Lizama, ¿y quién es este? Si lleva 3 años nomás con nosotros. Entonces, y me viene aquí a decir de que la salvación no se pierde. No, este gallo está mal. Entonces, es calvinista, yo le digo, pero, es calvinista. Yo, no, sí, me tienen catalogado como calvinista. Yo les digo, no, yo no soy calvinista, yo soy bíblico, que abracé la doctrina de la gracia, que es distinto porque yo las veo en la Escritura. Yo no veo otra cosa distinta. Le digo, mire, ustedes son arminianos y son dispensacionalistas sin saber que lo son. Y algunos me dicen, ¿qué es eso? ¿Se come? Entonces trato de explicarle lo posible de que el dispensacionalismo es una cosa y también el arminianismo es la doctrina que ustedes abrazaron desde que nacieron sin saber que... Más bien por cultura que por convicción. Sí, teología propia en el fondo. Sí, claro, justamente. Bien. Gracias Alejandro. Bendiciones, me parece. Muchas gracias. Me parece, esperamos que este curso también te ayude, te oriente y te dé mayor firmeza y solidez, digamos, en tu estructura teológica también y te sostenga. Amén. Sí, muchas gracias. Pastor Alejandro. Sí, Pastor Manuel, bueno, cuénteme. De alguna manera, claro, corroborando en parte lo que tanto ha dicho mi hermana, ¿no es cierto?, y mi hermano Alejandro. Efectivamente, he tenido una cierta realidad muy parecida a él, y más grave aún porque yo soy pastor de una corporación pentecostal, ya que estoy abrazando, ¿no es cierto?, la fe en Cristo, ya con convicciones escriturales de línea reformada, basado, ¿no es cierto?, en la teología de pacto, que acabo, ¿no es cierto?, de estudiar. Entonces, realmente ahí hay que estar. Muchas veces uno se pregunta, yo creo que Dios algo quiere hacer. Yo soy un pentecostal de cepa, ¿ya? Y voy a morir pentecostal, pero
porque es mi fervor, mi esencia, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero hay que educar a la iglesia pentecostal. Así es. Y si yo me salgo, no se va a provocar los cambios que queremos que se provoquen. Exacto. Y los cambios hay que hacerlos desde adentro. Amén. Va a costar, cuesta. En mi generación me costó sangre meter el teclado, meter la guitarra eléctrica, meter la batería en la iglesia. No sé si algo, lo cierto, nos costó sangre, realmente lucha, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Muchos de mi generación o de otra generación se fueron. Otros están detenidos, descarriados, y otros están volviendo, gracias a Dios, a los ministerios reformados, por gracia y misericordia del Señor, ¿ya? Amén. Pero, imagínense, si todos nos hubiésemos ido, o sea, entonces, de alguna manera, bueno, yo tenía que quedarme porque mi papá era el pastor, así que estaba obligado a estar, pero de alguna manera, cerrando esto, bueno, hay que aprender para mejorar, para servir. Y una vez también en una reunión del directorio, porque yo pertenezco al directorio nacional de mi corporación, porque ya me están mirando entre ceja y ceja, ¿ya? Y me dijo, bueno, claro, y usted tiene por ahí contacto con un tal Pastor Retes, ¿ah? Lo tienen identificado, señores, identificado. Me tienen más marcados que mi tío. Bien, pero bueno, el Señor sabe y conoce los corazones, así que no hay problema. Hay que echarle para adelante. Eso es. Muchas gracias, Pastor Manuel. Bien, excelente. Continuamos entonces para no desviarnos de esta clase importante. Entonces, estas preguntas trataremos de responderlas. Y hoy, hay muchas otras preguntas. Y ustedes mismos tomaron este curso pensando que sus inquietudes serían respondidas. Quizás no responderé todas las inquietudes de ustedes, pero intentaré priorizar las inquietudes que tengan. ¿Ok? Eso tiene que ver con la expectativa. Yo espero que la expectativa suya no es que usted salga clarito con toda la escatología, porque la verdad que no va a suceder eso. Por lo menos lo que quiero darle es lineamientos, un fundamento sólido, para que usted construya también ahí su aspecto escatológico a la luz de las Escrituras del Evangelio. Y como dije al principio, sin perder de vista, sin perder el norte, que el norte fundamental es la centralidad de Cristo. Apocalipsis, aunque es un libro futurista, cierto, que nos plantea las cosas venideras, parte diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Y muchos errores se cometen con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no leen el principio de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Esta es la revelación de Jesucristo. Entonces el escritor Juan automáticamente parte diciéndonos que la revelación que él va a entregar en todo Apocalipsis tiene que ver con Cristo. Entonces, cuando desligamos cualquier libro de la Biblia de Cristo, nos estamos desligando de la centralidad de toda la Biblia, ya sea en el ámbito escatológico, apologético, solamente de la Biblia, etcétera. Lo que sea, tiene que Cristo estar ahí en el centro. Amén. Así que no perdamos nunca ese norte, por favor, porque ahí está la clave de toda nuestra teología, la centralidad de Cristo. Veamos entonces, definamos algunos términos. El término escatología es una palabra griega que significa estudio de las últimas cosas. Escato o eschato o eschato, usted la va a escuchar de esas tres formas. Escato, eschato, algunos la escriben con CH, otros la escriben con J, y eso tiene que ver con la gramática griega, ¿ok? Pero en conclusión, la palabra eschato o eschato significa último, postrero, y logia significa tratado, discurso, estudio. La palabra eschatos puede ser usada para referirse a las últimas cosas en una serie, pero la implicación de la palabra escatología no está limitada, ¿cierto? No está limitada a una sola cosa, sino que se refiere a todos los eventos futuros que significan el fin del cosmos. Los escritores bíblicos frecuentemente hablan de un conjunto de eventos escatológicos como el clímax de la historia mundial. La resolución y la consumación
del programa cósmico de Dios. La escatología es el estudio o doctrina de las últimas cosas. La escatología es el estudio de los eventos escatológicos que representan el clímax de la historia mundial, la resolución y la consumación del programa cósmico de Dios. Escatología es un término usado para designar la enseñanza de la Escritura concerniente a la consumación final de todas las cosas. Y toda esta redundancia es para que comprendan que la escatología tiene que ver con las últimas cosas. Se asume a través de toda la Escritura que la historia es la escena de la actividad redentora de Dios y por lo tanto se está moviendo hacia un nuevo orden en que el pecado y el mal serán destruidos y Dios llegará a ser todo en todo. Tradicionalmente se ha entendido la escatología con referencia a eventos que aún están por suceder, tanto en relación con el individuo como con el mundo. De ahí que se habla de, uno, escatología individual, la que trata cuestiones como la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio, el estado entre la muerte y la resurrección general. Y segundo, se habla también de la escatología general, la que trata con el regreso de Cristo, la resurrección general, el juicio final y el estado final. ¿Ok? Dentro de la escatología individual intentaremos responder sobre la muerte física, la inmortalidad del alma, o voy a enfocarme en el estado intermedio entre la muerte y la resurrección. ¿Qué pasa? Ahí hay un sinnúmero de ideas desarrolladas a través de la historia. Y lo que sí quiero tocar con toda claridad es todo lo que es la escatología general, que sería el regreso de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cómo sucedería? ¿Cuáles son los eventos que la Biblia nos entrega y asume como el regreso de Cristo? La resurrección general, el juicio final, ¿a qué se entiende y cómo se entiende el juicio final? ¿Los creyentes estaremos en el juicio final? ¿Pasaremos por el gran trono blanco? ¿Seremos cuestionados nosotros por Dios? ¿Seremos juzgados por Dios? ¿Todos los seres humanos van a ser juzgados o solamente algunos? ¿Cuál es el estado final del ser humano? ¿Ok? Esos dos conceptos, ¿cierto?, son los que se desarrollan en la escatología. Con respecto a esta definición tradicional, Antonio Joequema señala lo siguiente en su libro La Biblia y el futuro, que se los recomiendo y se los voy a hacer llegar ahí al grupo en PDF para que lo tengan también, ¿ok? Dice, aunque estamos de acuerdo en que la escatología bíblica incluye las cuestiones mencionadas arriba, o sea, individual y general, debemos insistir que el mensaje de la escatología bíblica se empobrecería seriamente si no concluyéramos en el estado presente del creyente y la fase presente del reino de Dios. Fíjense qué interesante lo que él está planteando. Fíjense qué interesante, porque él dice, no desconocemos la escatología individual y general. Eso es cierto, es una verdad. Pero el entender la escatología individual y general se fortalece, se aumenta, o mejor dicho, crea mayor lazo, o mejor dicho, también la empobreceríamos si descuidamos entender el reino de Dios presente. Puede ser entonces que nuestra escatología se fortalezca o se empobrezca pensando en el reino de Dios presente, si lo descuidamos. En otras palabras, sigue diciendo él, en otras palabras, la escatología cósmica debe incluir tanto lo que podríamos llamar la escatología inaugurada como la escatología futura. Fíjense qué interesante. En realidad, nuestra doctrina es de una escatología inaugurada. Y ya más adelante les voy a explicar cuando hablamos de escatología inaugurada. Estamos hablando del presente siglo, o sea, del reino de Dios ahora. Ahora ya. Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15, ¿qué es lo que nos dice? Por favor, Pastor Manuel, si lo tiene a mano, ¿me lo puede leer, por favor? Y abra su audio, por favor. Marcos 1:15. Sí. 14 y 15. Léame los dos textos, por favor.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En la inauguración de su ministerio, Jesús hace una declaración profunda. El reino de Dios se ha acercado. Pero antes dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? ¿Qué se cumplió? Las profecías del Antiguo Testamento en relación a su persona y al rey que iba a venir a reinar en justicia, ¿cierto? Ahí se cumple. Entonces Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, todo lo que dijo el Antiguo Testamento de mí es cierto, aquí estoy, el reino ha llegado. Entonces, Joequema plantea esa realidad como la escatología inaugurada. Cuando Cristo aparece, se inaugura la escatología, pero no quiere decir que esté realizada. ¿Ok? Todavía. Por eso habla después de una escatología futura, o sea, una escatología inaugurada y una escatología futura. Bien, avancemos. Segundo, ¿cuáles son los principios hermenéuticos de la escatología? Aquí vamos a hablar algunas cosas y con esto vamos a estar viendo la clase de hoy, porque no quiero tocar los 5 puntos que les voy a tocar, pero sí quiero tocarle por lo menos 2 hoy día. Muchos de los que estudian la profecía bíblica a menudo caen en uno de 2 campos, lo que refleja una de las 2 perspectivas. Por un lado, hay quienes consideran que los textos proféticos nos proporcionan algo parecido a una bola de cristal a través de la cual podemos determinar detalles específicos sobre lo que nos depara el futuro. ¿Sí o no? Hay algunos que creen que la escatología o Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, algunas partes de Ezequiel, ¿cierto?, nos proporcionan como una bola de cristal para definirnos qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Ah? Algunos se creen verdaderos espiritistas tratando de resolver a través de esa bola de cristal lo que va a pasar en el futuro. Y empiezan a hacer coincidir muchas cosas. Otros usan la cábala, como los judíos, ¿cierto? También la gematría, también ocupan la numerología para poder determinar qué es lo que va a pasar. Por otro lado, hay quienes leen la profecía como si fuera una vidriería diseñada para pintar a grandes rasgos los principios generales que regirán cómo Dios lleva este mundo a su consumación en Cristo. Algunos piensan eso, que solamente la escatología es como una pincelada, es un cuadro bonito que va de a poquito y de muy pocos detalles va mostrándonos qué va a pasar. No, la Biblia es categórica y nos habla de detalles importantes. ¿Todo bien, John, hasta el momento? ¿Se escucha bien? Ok, bien, John. Carlos también, ¿cierto? Carlos, ¿estás conectado todavía? Ok, bien, Carlos. Juan también, no problema. Bien, me parece. Aunque hay una medida de legitimidad en ambos enfoques, ninguna de las perspectivas es del todo adecuada. Con toda seguridad, no tengo la intención de proporcionar una solución integral a los problemas que nos depara la interpretación escatológica, sino que deseo proporcionar elementos hermenéuticos que nos permitan tener, en cierta medida, un acercamiento adecuado a las profecías bíblicas. Para ello, proporciono 5 conceptos que nos ayudarán a tener un acercamiento adecuado al estudiar las profecías bíblicas. ¿Cuáles son estos? El primero, el cumplimiento en la persona de Cristo y su iglesia. Fíjense, esto es importante. En la profecía, estamos hablando de la profecía, el cumplimiento de Cristo y su iglesia. La tesis central que controla y controladora, que creo que está justificada por el texto bíblico, es que el cumplimiento de la esperanza profética de Israel, como se describe en los documentos del Antiguo Testamento, se encuentra en la persona y obra de Jesucristo y la iglesia, que se estableció en su primera venida. El punto principal es que Jesús y su iglesia son el objetivo final en la profecía bíblica. Veamos un ejemplo de esta declaración.
Pensemos en Jesús como el templo. Fíjense en esta idea, Jesús como el templo. Pero ahora hagamos un poco de teología bíblica también de esto, para quizás los que no conocen mucho de teología bíblica. La teología bíblica es la ciencia, o mejor dicho, es la herramienta que nos permite mirar la historia de la salvación a través de toda la Biblia, siguiendo, ¿cierto?, como Hansel y Gretel dejaron las miguitas de pan ahí en todo el proceso, ¿cierto? Asimismo nos enseña la teología bíblica a mirar toda la Biblia como ese cumplimiento en Cristo. Entonces, veamos un poco de esta realidad. Jesús como el templo. Vamos al Antiguo Testamento. Tomemos un momento, por lo tanto, y analicemos este tema para ver cómo ilustra el principio hermenéutico a la vista. En la narrativa del Antiguo Testamento encontramos la manifestación visible del esplendor de Dios entre su pueblo, su gloria, la Shekinah, ¿o no? Y está ahí, y la Shekinah lo era todo. Estaba la presencia de Dios mismo, eso era la Shekinah, la presencia de Dios mismo moviéndose ahí en el pueblo. Éxodo 25:8 nos dice que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Fíjese, lo primero que Dios le pide a Moisés, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios reveló su gloria en la tienda o tabernáculo que Moisés construyó. Fue allí donde Dios vendría, moraría y se reuniría con su pueblo. Vaya conmigo a Éxodo ahora, capítulo 33, verso 9. Aunque yo tengo los textos puestos ahí en pantalla para hacerlo más rápido, más dinámico, usted lo puede buscar para que corrobore que estoy diciendo lo que dice el texto bíblico y que no me leí Mafalda antes de escribir el texto bíblico, ¿cierto? Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda y Dios hablaba con Moisés. ¡Wow! Yo me imagino lo espectacular de ese momento. Dice, cuando Moisés entraba a la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda y Dios hablaba con Moisés. ¡Wow! ¡Qué espectacular visión de la situación! Fue allí donde la nube bajaría y se detendría a la entrada de la tienda y el Señor hablaría con Moisés. Éxodo 40:34 nos dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó la morada. La gloria de Jehová, la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios. El tabernáculo era donde el pueblo de Israel se acercaba para escuchar a Dios, para adorarle y para estar en su presencia. Por favor, John, léeme Levíticos 9:23 y Mónica, búscame Números 14:10 y me lo leen, por favor. Habilitan sus audios y me leen el texto bíblico para continuar, por favor. Dale, John, tú primero. Levíticos 9:23. 9:23 dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Amén. ¿Qué dice Números 14:10? Entonces toda la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Muchas gracias. Se fijan entonces que vemos ahí, vemos la gloria de Dios posarse en el tabernáculo, ¿ok? Vemos que está la gloria de Dios ahí en el templo, en el tabernáculo, en la habitación, en la tienda, llámele como usted quiera, todos esos nombres son aplicables ahí al tabernáculo. Y cuando fue llevada, fíjense, avancemos en la historia, y cuando fue llevada el arca del pacto a su lugar en el templo de Salomón, en el santuario, al lugar santísimo, Crónicas nos atestigua que los sacerdotes no podían soportar la gloria de Dios. Segunda de Crónicas 5:14 nos dice, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Wow!
Fíjense, nuevamente, ahora estamos en el templo de Salomón. Nuevamente, el templo, la habitación, la morada, el tabernáculo, sigue siendo ahí un lugar físico. Y si entendemos que todo el Antiguo Testamento es preparatorio, o como dice el escritor de Hebreos y Colosenses, es sombra de lo que había de venir, nos parece coherente entonces las palabras de Juan 1:14. Juan, por favor, léeme Juan 1:14. Dale. Amén. Está abierto el audio, sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. O sea, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Y contemplamos ¿qué cosa? Su gloria. Su gloria. Pero fíjese aquí que es importante una palabra, la palabra habitó. Esta se destaca en el texto. En el griego, esa palabra traducida habitar o habitó es esquinó. Ahí está el número de la Strong para que usted la busque después en el libro Strong. Significa literalmente, mire lo que significa, armar una tienda o vivir en un tabernáculo. Y sin lugar a dudas, apunta al Antiguo Testamento cuando la gloria de Dios se estableció en la tienda de Moisés, el tabernáculo portátil, y eventualmente en el templo de Salomón. ¿Qué está haciendo Juan? Está recordando o está trayendo a la memoria a sus oyentes la Shekinah de Dios que habitaba en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, etc. Está siguiendo el hilo de la historia. Él está siguiendo el hilo de la historia. Él nos está desligando. Pero él nos está diciendo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos ¿qué cosa? Su gloria, su Shekinah. Aleluya. Qué potente, hermanos. No sé si me van siguiendo, pero esto está genial, digamos. El punto de Juan es que Dios ahora ha elegido vivir con su pueblo de una manera aún más personal. Es la palabra que se hizo carne en Jesús. La palabra Jesús de Nazaret es el verdadero y último Shekinah de Dios. La manifestación completa y perfecta de la presencia de Dios entre su pueblo. La gloria que una vez brilló en la tienda, en el tabernáculo, en el templo de antaño, velada en la misteriosa nube, fue simplemente un resplandor, un simple destello de anticipación de esa gloria extremadamente excelente, ahora encarnada en el Verbo encarnado, en Jesús mismo. Carlos, por favor, léeme Colosenses 1:9. Y habilitas tu audio para que te escuchemos, por favor. Colosenses 1:9. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. 1:19. 19, perdón. Sí, 19. 1:19. Ya, 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Aleluya. Toda la gloria, toda la Shekinah ahí en Cristo, el Verbo encarnado. Continuemos. Aún no hemos terminado en ese análisis. Dios ya no vive en una tienda de campaña o tabernáculo construido por manos humanas, ni nunca más lo hará. La gloriosa presencia manifestada de Dios no se encuentra en un templo adornado de mármol, oro y piedras preciosas, sino en Jesús. Jesús es la gloria de Dios en carne humana, aquel en quien Dios finalmente ha lanzado su tienda.
El punto es que el templo del antiguo pacto era un tipo o prefiguraba la gloria de Cristo. Era el lugar donde se conservaba la ley de Moisés, de la cual Jesús es ahora el cumplimiento. Fue el lugar de la revelación y la relación donde Dios se reunió y habló con su pueblo. Ahora escuchamos a Dios y vemos a Dios y encontramos a Dios en Jesús. Era el lugar del sacrificio, donde se obtenía el perdón de los pecados. Pero por eso ahora vamos nosotros a Jesús. Si usted lee ahí Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Alejandro, ¿puedes leer o estás ocupadito? Bien, John, léemelo por favor. Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Dale. Dice, y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. A ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o de decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Israel adoró y celebró en el templo de Jerusalén. Ahora adoramos en espíritu y en verdad, independientemente de la ubicación geográfica que poseamos, ¿cierto? Independiente de la ubicación geográfica. Vamos a Juan capítulo 4, verso 20 al 6. Lo voy a leer. Juan capítulo 4, verso 20 al 6. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que le adoremos, que le adoren y lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué potente! Hoy día ya no necesitamos un lugar específico para la adoración, sino que Cristo, ¿cierto?, está en nosotros y podemos adorarlo en cualquier lugar, en cualquier parte. Como dice Gary Burns, dice, el espacio divino ya no se encuentra en un lugar, sino en una persona. Pero la historia no termina ahí. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto, porque recuerden que esta herramienta dijimos que era el cumplimiento de Cristo y la iglesia. Y estamos hablando de Jesús como el templo. Pero fíjense ahora, Cristo y por lo tanto constituyen el templo en el que Dios se complace en habitar. La Shekinah de Yahweh, del Señor, ahora permanece permanentemente y poderosamente en nosotros a través del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, verso 21 al 22 dice, en él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. ¿A quién le está diciendo templo santo? A nosotros, la iglesia. Nosotros somos ese templo santo en el Señor. ¿Por qué nos dice templo? Porque Cristo mora en nuestros corazones. O sea, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, ¿en dónde mora?
en nosotros, aleluya. En Él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En pocas palabras, la residencia de Dios no es ni en un templo literal, ni en Jerusalén, ni simplemente el cielo, sino la iglesia, de la cual los lectores cristianos gentiles en Asia Menor eran parte. Esta formación del templo es un proyecto divino en curso, un proceso continuo. Efesios capítulo 4, verso 15 al 16 nos dice, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Aleluya. Aunque parezca extraño hablar de un edificio que experimenta un crecimiento continuo, Pablo seguramente quiere que concibamos a la iglesia como una entidad orgánica, en constante cambio dinámico y de crecimiento. Recuerde que Pedro también se refiere a los creyentes de manera un tanto paradójica. Les dice piedras vivas. Pastor Manuel, léame 1 de Pedro 2:5, por favor. Habilite su audio para leerlo, por favor, pastor. 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, Amén. para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Qué tremenda declaración nos plantea el apóstol Pedro. Nos dice que como piedras vivas, como templo santo, como sacerdotes, ¡wow! ¿Qué está diciendo? Se lo está diciendo a gentiles, ni siquiera eran judíos, a gentiles. Está diciendo, ustedes son piedras vivas, templo santo, sacerdocio. Está ocupando los elementos del Antiguo Testamento y le está diciendo, ustedes son piedras vivas. Una vez más, Pablo basa su apelación a los corintios en esta verdad. 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. A ver, ¿se fijan lo que Pablo está haciendo? Pablo está diciendo que la iglesia es el templo de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Espero que vayan siguiendo el hilo. Y en su petición de pureza sexual, Pablo nuevamente pregunta, ahí en 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pues habéis sido comprados por precio, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todo esto nos lleva a la consumada declaración de Pablo ahí en 2 Corintios 6, 16. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, y aquí es categórico, aquí ya lo dice directamente, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjense que aquí el apóstol Pablo utiliza una cantidad de textos del Antiguo Testamento, de Levítico, de Ezequiel, diferentes profecías para declarar esta expresión. Ahí donde dice, habitaré y andaré entre ellos, es la profecía de Ezequiel. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, la declaración de Levíticos. Él usa los conceptos del Antiguo Testamento para referirse a una realidad evidente que nosotros somos hoy día la habitación de Dios. Aleluya. Nosotros somos el templo de Dios. Qué glorioso, hermano, ¿eh? Déjame ir directo al punto. Comenzando con la encarnación y consumado en la resurrección de Jesucristo, junto con la construcción progresiva de su cuerpo espiritual, la iglesia, Dios está cumpliendo su promesa de un templo escatológico en que
morará por siempre. Finalmente, no perdamos de vista el punto práctico que Pablo está haciendo en este pasaje en 2 Corintios 6. Es debido a que nosotros como iglesia somos el lugar de la presencia de Dios en el mundo de hoy, por lo que debemos protegernos contra cualquier expresión idolátrica. ¡Wow! No somos simplemente otra institución cultural o servicio social que satisface las necesidades sentidas de nuestros vecinos. En cambio, como pueblo de Dios del nuevo pacto, la iglesia es la familia de Dios unida por una identidad común en Cristo y reunida en torno a su adoración común y el temor al Señor Todopoderoso. Que nuestras vidas siempre reflejen esa gloriosa y grandiosa identidad, sin duda. Perdón. ¿Se dan cuenta qué glorioso es este tema? Qué impresionante cuando hablamos de la primera herramienta, ¿cierto? Es el cumplimiento en Cristo y la iglesia. Ese es el foco. Hablando del templo, solamente Jesús como el templo, vemos que está prefigurado en el Antiguo Testamento, pero después con Cristo venido, ¿cierto? Cuando Cristo aparece, entonces, y después Él se va, la iglesia es la depositadora, el recipiente, el templo, la habitación, donde la Shekinah, la presencia de Dios, habita. Somos nosotros. Por eso debemos de cuidar esta gracia e identidad que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Preguntas, dudas en relación a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Carlos, John, Alejandro, Juan, Mónica, Manuel. No, está buenísimo y muy claro. Ok. Pasamos entonces al segundo concepto. Y con este vamos a estar finalizando hoy día la clase. La superposición de las edades. Esta es otra herramienta interpretativa también de la profecía. ¿Qué queremos decir con esto? La consumación del propósito redentor de Dios ha comenzado en Cristo, pero aún permanecemos en la presente era del mal. No podemos negar. Por ende, 1 Juan 1:8, ¿qué nos dice? Nos dice que si decimos que no tenemos pecado, dale, John, dime. Una consulta, estas herramientas interpretativas que estamos viendo no tiene que ver con ninguna de las posiciones escatológicas todavía, ¿es una herramienta interpretativa general o...? En la práctica, sí, debieran ser generales, ¿ya? Son generales, pero también ciertas posiciones no adoptan toda esta herramienta escatológica, ¿ok? Por ejemplo, para ser más claro y categórico, el dispensacionalismo premilenialista, ¿cierto? Principalmente el dispensacionalismo histórico, ellos siempre interpretarán literalmente todas las profecías, lo cual ahí se genera una serie de dificultades que las vamos a ver más adelante, ¿ok? Ya, por lo tanto, estas formas de interpretar no servirían para la posición premilenial, histórica, o sea, no servirían. Sí, igual servirían, ¿sí? Porque el premilenialismo histórico es distinto que el dispensacionalismo. Recuerda que el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenialismo se mantienen en una misma estructura. Lo que los divide principalmente tiene que ver con algunos aspectos de la segunda venida, en el sentido pretribulacional, posttribulacional, el milenio, principalmente el milenio es lo que divide esas escuelas, ¿ok? Pero en los otros aspectos hay ciertas concordancias, ¿ok? Ya, ok, gracias. ¿Vamos? Vale. Entonces, la consumación del propósito redentor de Dios ha comenzado en Cristo, pero aún permanecemos en la presente era del mal. Algunos se refieren a esto como la inauguración del fin. Dios ha actuado en Cristo para cumplir su promesa profética, pero la consumación vendrá solo cuando Cristo lo haga por segunda vez. Tenemos que reconocer que el plan redentor final, digamos, o ver toda la expectativa que tenemos con el plan redentor, sin duda que lo veremos cuando Cristo venga por segunda vez, ¿ok? Por lo tanto, el cumplimiento de las promesas de Dios se puede ver en términos de lo que Gerard Voss llamó una
configuración binaria. ¿Ok? Para los que no tengan la teología sistemática de Gerard Voss y la quieran, la tengo en PDF, se las puedo compartir. ¿Ok? Que creo que es una de las excelentes teologías sistemáticas, ¿ya? Que hay. Me gusta mucho Gerard Voss, sobre todo en teología bíblica. Yo a él lo leo en portugués, porque en portugués tiene varios libros y me es más fácil leer. Yo en inglés no cacho una, no leo nada en inglés, pero en portugués sí. Ok, ni un problema, John. Yo después la subo al grupo, son los 4 tomos, ¿ok? Es decir, la historia humana refleja una tensión entre lo que se logró en el primer advenimiento de Cristo y lo que aguarda la consumación en el segundo. Por lo tanto, vivimos en la presente edad del mal, pero participamos en parte de las glorias de la era venidera. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, existe una tensión entre lo que ya se ha cumplido con ya y lo que aún no se ha consumado. Esto es la posición del ahora, pero todavía no. También se la conoce como el ahora, pero todavía no. ¿Ok? La superposición de las edades. Y en esto, como preguntaba también John delante, en esto, nuevamente, tanto el premilenialismo como el amilenialismo y el postmilenialismo están de acuerdo. Que hay un ya, pero aún todavía no. ¿Ok? Todavía existe un aún todavía no. ¿Vale? Los ejemplos de esta abundan, pero aquí son algunos eventos que podríamos decir que ya, pero aún todavía no. Un ejemplo, la salvación es ahora, pero también es futura. ¿Ok? La salvación es ahora, pero también es futura. Nosotros hoy día tenemos la certeza, la convicción de que somos salvos, sin duda, y no tenemos duda de eso. Pero también tenemos que reconocer que hay una realidad futura de nuestra salvación. Por ende, si nosotros entendemos el ordo saluti, ¿cierto? O cómo el Espíritu Santo aplica la salvación a nuestra vida, que sería la definición del nombre técnico, tenemos que entender que hay un aspecto de la soteriología que aún no se cumple. ¿Cuál es ese aspecto de la soteriología que aún no se cumple? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el aspecto de la soteriología, del ordo saluti, que aún no se cumple? John, dale. Es el cuerpo glorificado. Exacto. Y en ese sentido, si bien es cierto, somos salvos, creemos que tenemos la salvación completa en Cristo, porque nuestros pecados, como dice Colosenses, han sido perdonados los pasados, presentes y futuros, pero todavía no tenemos el cuerpo glorificado. Entonces hay un elemento de la soteriología que aún no se cumple. ¿Ok? Y que se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez. Segundo, la justificación es ahora, pero también es futura. Hay una justificación en términos futuros también. Cuando hablamos de justificación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la idea de la justificación? ¿Quién sabe lo que es justificación? Es la imputación de la justicia de Cristo a injustos. O sea, yo, siendo un pecador, se me imputó la justicia de Cristo. Eso se le llama también en teología la doble imputación de Cristo. Por un lado, yo siendo pecador se me imputa la justicia de Cristo y a Cristo, siendo santo, perfecto, se le imputa mi pecado, siendo Él inocente. Hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos, pero nuestra adopción también será por llegar. O sea, hoy día disfrutamos de ser adoptados como hijos suyos, pero después estaremos con nuestra familia en la eternidad adorando juntos. Y me refiero a la familia del Señor. Esa expresión que usa Juan es muy linda ahí en Apocalipsis cuando dice, vi una multitud de personas de toda lengua, tribu y nación. A eso me refiero. No hablo de que tú te vas a encontrar con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tu esposa, que ya fallecieron. No, estoy hablando de la familia de Dios universal, la iglesia que estará ahí adorando al Señor. Hemos sido resucitados con Cristo, pero la resurrección también es futura. ¿Ok? Hemos sido redimidos, pero la redención aún es futura. Sí, es verdad, somos redimidos, Dios nos redimió, la aplicación de la redención está en nosotros, pero veremos el efecto final de esa redención cuando Cristo venga. A esto es lo que nosotros decimos la superposición de las edades o el ya, pero todavía no. ¿Ok?
Preguntas, dudas, mis queridos hermanos. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? En la próxima clase, el miércoles, continuaremos con las otras 3 herramientas y seguiremos con nuestra clase de escatología. ¿Preguntas, dudas? Abran sus micrófonos. Pastor Manuel. Sí, Jueves, perdón, sí, jueves. Gracias, Mónica. Justamente, el jueves. El jueves a las 10 de la mañana. Sí, el jueves a las 10 de la mañana. Vamos a estar los martes y jueves. Los martes y los jueves a las 10 de la mañana hasta las 11:30. Ya. Amén. Indudable, claro, porque cuando dice Jesucristo, a saber que vuestra redención está cerca. Exacto, justamente. Entonces, estamos redimidos, pero, ¿cierto? Pero aún es futura. Exacto, muy bien. La plenitud está cuando lo veamos cara a cara. Exacto. Por eso es el ahora, o sea, el ya, pero aún no. Pero todavía no. John, ¿alguna pregunta? No, súper claro, y si puede mandar el PPT al grupo, por favor. El PPT se los voy a mandar cuando termine todo el curso, ¿ya? Les voy a mandar todo el PPT, porque hago un solo PPT para todo el curso, ¿ya? Entonces, el PPT y el PDF final se los mando al final del curso, ¿vale? Otra cosa, si habrá algún libro complementario para leer y leyendo, si pudiera compartir, ya. Se los voy a enviar al grupo ahora en un rato más, se los envío. Y ahí les voy a indicar lo que hay que hacer con ese libro de lectura también, ¿ok? Es más o menos clarito el libro, ¿no? Porque si uno no, porque si no uno queda para confusión perpetua aquí en este asunto escatológico. Que no tenga más de 1000 páginas nomás. Claro, les voy a mandar uno de los preteristas completos. Sí, Mónica, te agrego al grupo al tiro. Te agrego al grupo al tiro para que también... Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna otra duda? Carlos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que te haya saltado? No, todo muy claro. Gracias. Ok, bien. Bien. John, despídenos en oración, por favor, para ir ya terminando este curso. Ya. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas, Señor, de aprender de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayude a poder comprender, que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos ser iluminados con el consejo de tu palabra y podamos, Señor, aplicar esto en nuestras vidas como cristianos, Señor. Pueda servir, Señor, no para vanagloriarnos de conocimiento, sino que para gozarnos más en ti, conocerte más. Podamos, Señor, ser fieles, Señor, a la escritura de tu palabra. Y también te damos las gracias por el hermano, el pastor Alejandro, que tú lo guíes, Señor, para que podamos comprender lo que tú nos quieras transmitir. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un abrazo, gracias por su tiempo. Faltó que se agregaran 2 pastores más. El pastor Nicolás de Antofagasta, que no sé qué le pasó, que lo voy a llamar para preguntarle, y el pastor Juan, que es un pastor amigo de Alejandro, que me imagino que debe haber tenido alguna dificultad y por eso no se unió, pero Alejandro grabó la clase, así que le voy a pedir a él que la envíe también el video para que la tengan ahí como video y les ayude, ¿ya? Cualquiera que quiera grabar también me avisa y yo le autorizo el próximo curso para la próxima clase para grabar, así que no hay problema. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga, cuídense, gracias por todo. Gracias. Adiós. Alejandro, ¿estás por ahí? Bendiciones. Cariño junto a su familia, chao. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao, pastor, bendiciones. Alejandro, ¿estás por ahí?